Bien, en este apartado vamos a comenzar hablando sobre coordenadas cartesianas. De manera exploratoria vamos a hablar sobre qué es un par ordenado, qué nombre reciben las rectas que forman el plano cartesiano, cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano. Vamos a ver si recuerdan alguno de estos conceptos y si no, pues lo vamos a ir viendo de a poco, uno en uno. Vamos a leer detenidamente los conceptos sobre los cuales vamos a estar hablando en el plano cartesiano. Primero vamos a definir qué es un plano cartesiano. Cuando se intersectan dos rectas numéricas perpendicularmente, es decir, que forman un ángulo de 90 grados al intersectarse, estas rectas van a determinar un sistema de coordenadas al que llamamos plano cartesiano. Entonces, tenemos dos rectas, una vertical y otra de manera horizontal, que cuando se intersectan forman ángulos de 90 grados, y a esa recta que se están intersectando le llamamos plano cartesiano. Resulta que se me van a formar cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, este que tengo aquí. Segundo cuadrante, este que tengo aquí. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos en contra de la manecilla del reloj para identificar los cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y al eje que está de manera vertical le conocemos como eje Y. Y al eje que está de manera horizontal le conocemos como eje X. Bien, luego vamos a hablar sobre las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, que son las longitudes, ya sean positivas o negativas, de sus proyecciones sobre los ejes. Es decir, si yo me estoy desplazando desde aquí, desde el punto 0,0, que a este punto le llamamos origen, donde se intersectan las rectas Y y las rectas X, o el eje Y y el eje X, le llamamos 0,0. ¿Sí? Y aquí podríamos decir que este punto donde se están intersectando se llama origen. Origen, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, repito, las coordenadas en un punto o de un punto en el plano son las longitudes, es decir, cuánto mide, ya sea de manera positiva o negativa, de sus proyecciones sobre los ejes. Si yo me desplazo desde el origen hacia la derecha en el eje X, las coordenadas todas son positivas. ¿Sí? Me queda positivo. Si yo me desplazo desde el origen hacia la izquierda en el eje X, en este caso las coordenadas son negativas. Si yo me desplazo desde el origen de manera vertical hacia arriba en el eje Y, pues las coordenadas son positivas, y si me desplazo desde el origen hacia abajo en el eje Y, las coordenadas son negativas. Recordemos que un punto en el plano se representa con la primera componente en el eje X, es decir, que si yo estoy representando un punto, por ejemplo aquí el origen 0,0, esto quiere decir que la primera componente es el eje X y la segunda componente representa el eje Y. Siempre va a suceder de esta manera. Por ejemplo, veamos este apartado. Me dan el punto 2,3. Debemos de recordar que la primera componente me indica el eje X, la longitud en X, y la segunda componente me indica la longitud en el eje Y. Es decir que este par ordenado representado por 2,3, representa un valor de 2 para X y 3 para Y, ubicado en el primer cuadrante. Luego tenemos este par ordenado de menos 3,1, menos 3 para X, me estoy desplazando hacia la izquierda en el eje X, ¿sí? Y este par ordenado representado primero por menos 3 tiene un valor de menos 3 para X. Y para Y, ¿sí? Aquí en el eje de la Y positivo, este representa la componente en el eje Y. Tengo otro ejemplo en el tercer cuadrante, por ejemplo, menos 1,5 para X, que sería este punto que tengo aquí inicialmente hasta llegar aquí, pero cuando se cruza con negativo 2,5 me hace la componente en Y,
y me vuelve este par ordenado para x e y, de negativos 1.5, negativo 2.5. Por ejemplo, voy a colocar un punto aquí cualquiera, este punto que acabo de colocar, que es cuando estoy uniendo el eje de las x y el eje de la y. Aquí en el cuarto cuadrante resulta que tengo un valor para x, que es el primer componente en el par ordenado, de 3, y de y de menos 3. ¿Sí? Hay que recordar, por si recordamos algunos temas anteriores de ciclo, que siempre cuando me dan un par ordenado, los signos que me están dando me dan información de qué cuadrante yo voy a caer con el par ordenado. Por ejemplo, en el primer cuadrante, los dos valores del par ordenado me van a quedar positivos, ¿sí? En el primer cuadrante, porque en este primer cuadrante x es positivo, pero también y es positiva. En el segundo cuadrante, x me queda negativo, pero y me queda positivo. En el tercer cuadrante, x me queda negativo, pero también y me queda negativo. Y en el cuarto cuadrante, x me queda positivo, pero y me queda negativo. ¿Sí? Veamos aquí el ejemplo. 2,3, los dos positivos, eso cae en el primer cuadrante, ese par ordenado. Menos 3,1, primero negativo, segundo positivo, cae en el segundo cuadrante. Luego, negativo, negativo, el par ordenado, este cae en el tercer cuadrante, y positivo, negativo, cae en el cuarto cuadrante. También hay otro tipo de información sobre el plano cartesiano que me dice que la primera coordenada o abscisa, también se le puede llamar, es la longitud de x, es lo que les estaba diciendo. Es decir, que me dan 3,2. Por ejemplo, este par ordenado. La primera coordenada o componente o abscisa es la longitud en x, ¿sí? Y la segunda coordenada u ordenada es la longitud en y. También le podemos llamar eje y, hacia arriba desde el origen positivo, hacia abajo negativo. O le podemos llamar eje de las ordenadas, ¿sí? Al eje y. Y luego tenemos el eje x o eje de las abscisas, desde el origen hacia la derecha positivo y desde el origen hacia la izquierda negativo. Entonces eje y también le llamamos eje de las ordenadas y al eje x eje de las abscisas. ¿Cómo ponemos en práctica entonces el plano cartesiano? Por ejemplo, una vez haya consignado los conceptos previos que les acabo de explicar, procedemos al desarrollo de las siguientes actividades. Me dan aquí pues un plano con solamente el primer cuadrante. ¿Cómo sé que estoy ubicado en el primer cuadrante? Porque aquí tengo el origen y me estoy desplazando aquí en el eje X y aquí en el eje Y. Y si ustedes ven, todos los números son positivos, por lo tanto eso me indica que estoy en el primer cuadrante. Vamos a identificar algunos puntos. Primero, el punto A. Lo recomendable para identificar puntos es siempre identificar que la primera componente es X y la segunda es Y, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, X vale 0, pero Y vale 7. 0, o sea que no tiene componente o valor en X, pero Y vale 7. O sea que este punto me quedaría aquí, ¿sí? Este es el punto A. Luego, para B, X vale 2, aquí, X vale 2, pero Y vale 9, aquí. Ese es el punto B. 2,9. 2 para X y para Y, 9. El punto C, 4 para X y 8. 4 para X y 8 para Y. 4,8.
Este sería el punto, perdón, este sería el punto D, 4,8. El D. El C es 4,9. 4,9. Este de aquí. El C. El C quedaría 4,9. El D 4,8. El E 5 para X. Y para Y vale 7. 5,7. Quedaría aquí. 5,7. El E. Luego tenemos el F 6,7. 6,7 que quedaría aquí. Este sería 6,7 el F. Luego tenemos el G 7,8. 7 para X. Para 8, ¿vale? En Y. 7,8. Ese sería el G. Luego tenemos el H 7,9. 7,9. 7 para X. 9 para Y. 7,9. Que es este de aquí, el H. Luego tenemos 9,9. 9 para X. Y 9 para Y, que es este de aquí, el I. Luego tenemos el J 11 para X y 7 para Y. 11,7, que es el J. Luego tenemos el K 10,5. 10 para X y 5 para Y. El K. Luego tenemos el L 8,6. L 8 para X y 6 para Y, que es este de aquí. Luego el M 8,3. 8,3 que queda aquí. El M. El N 10,1, que es este de aquí. 10,1. El M. El N, perdón, 10,1. 10 para X, 1 para Y. Luego tenemos el Ñ 1,1, que es este de aquí, ¿ve? 1,1. 1 para X, 1 para Y. Ñ. O 3,3. 3 para X, 3 para Y. Este es el O. El P 3 para X y 6 para Y. 3,6. Este es el P. Y por último el 1,5. 1,5. 1 para X, 5 para Y. 1,5, que es el Q. Y ahí están cómo puede identificar puntos en cualquiera de los 4 cuadrantes. Van variando los signos claramente, dándose una cantidad de pares ordenados, y usted los identifica en cualquiera de los cuadrantes donde vayan ubicados. Luego me está diciendo, dice, localiza los siguientes puntos. Ya lo localicé en el plano, y al terminar, únelos siguiendo el orden alfabético. Vamos a ver, vamos a unirlos. A, B, vamos a ver qué nos sale. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, Ñ, O, P y Q. Terminamos uniendo el último punto, que es Q, con A. Y se nos formó pues una camisa, ¿verdad? Un vestidito. Bien, a veces nos van a pedir unir las rectas y nos puede formar alguna imagen.